Señores, buenas noches. Como todos los martes, esto es Parte de la Razón. Hoy tenemos un conjunto de invitados, un grupo numeroso de invitados que representan a casi todo el arco político para tratar de analizar varias cosas. Primero, puntualmente, enseguida te voy a contar el anuncio que se hizo a través de la Presidenta de la Nación, de Ricardo Echegaray y de Diego Bocio, y que supone que todo empleado en relación de dependencia que gane hasta 15.000 pesos brutos, es decir, de la columna de la izquierda del recibo de sueldos, no va a pagar impuestos a las ganancias. De 15.001 pesos a 25.000 tendrá otro descuento y a partir de los 25.000 tributará el impuesto a las ganancias. Ha sido un anuncio que se esperaba, quizá no tan rápidamente, en este segundo encuentro con los industriales. Vamos a hablar también de algo que se está debatiendo en este momento, que es la reapertura del canje. Ya están viendo a nuestros invitados. Y para ratificar algo que dijimos desde aquí y que muchas veces algunos de los candidatos decían, es exagerado el análisis. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fueron elecciones tanto o más importantes de lo que van a ser en octubre por las consecuencias que han tenido. Si uno analiza lo que en el ranking de las preocupaciones de la gente hay como prioridad, están el tema de la inflación, de la inseguridad y el tema de impuestos a las ganancias. Tres temas que el gobierno tomó nota a partir de la elección de las primarias. Ya está con nosotros Diana Conti y la voy a ver que se va a sonreír, a mi gusto, en donde no le fue favorable el resultado de las elecciones. Diana, como sos la única dama, te saludo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Perdió el Frente para la Victoria? Tuvimos un resultado electoral que hay que mejorar, sin duda. ¿Perdió? No sé si es perder. A veces para ganar hay que perder primero. Tomó nota el gobierno y lanzó básicamente dos medidas. El Consejo de Seguridad para atender este primer reclamo y ahora el impuesto a las ganancias. Faltaría que se ocupara el tema de la inflación. Y Nobleza Obliga a la oposición también debería tomar nota de lo que pasó en las primarias abiertas y hacer propuestas. Evitar diagnósticos médicos a través de la televisión o comparaciones inexplicables que se han lanzado en los últimos tiempos entre Isabel Perón y Cristina Fernández de Kirchner, que francamente son casi agresivas, y saco el casi, son agresivas. En términos de los que hemos pasado, nos gusta leer la historia argentina, pero evidentemente las primarias, para aquellos que decían se vota y siguen los mismos y no hay cambios, han tenido el primero de los resultados. Hoy vamos a analizar esto, el anuncio inmediato del impuesto a las ganancias, lo que implicó el tema de la reunión con los empresarios, lo que puede pasar con la reapertura de la negociación con aquellos que no entraron en el canje y la actualidad política. Nos presentamos de esta forma. Francisco de Narváez es diputado nacional y va nuevamente por su candidatura. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Lo presento como sciolista? ¿No? Scioli es oficialista, yo soy opositor. ¿No hay en el futuro, a largo plazo, sea después de octubre, en el 2015, la posibilidad de encontrarse con Daniel Scioli? A ver, nosotros vamos a trabajar en el futuro para que el próximo presidente de la Nación sea de nuestro partido, el Partido Peronista, y hay varios candidatos, seguramente el gobernador de la Sota va a ser uno, tal vez el gobernador Scioli, Sergio Massa también. Me parece que va a haber un panel de candidatos y nosotros vamos a trabajar por aquel que respete a la provincia de Buenos Aires como siento que no se le ha respetado en el pasado. ¿Dentro de ese abanico de posibilidades están Scioli y Massa dentro de las chances? Bueno, como bonaerenses ellos creo que van a priorizar, porque lo conocen, la situación de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, desde nuestro punto de vista, ha estado relegada, muchas veces hasta sometida, y no se han resuelto de fondo los problemas. Por eso celebramos, por ejemplo, que se convoque al Consejo Nacional de Seguridad. Usted lo mencionó. Mire, cuando las cosas están mal hay que proponer cómo resolverlas. Pero cuando se hacen bien hay que decir, bueno, está bien, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Esta es la actitud que tomamos. Y creemos que los próximos 61 días, que son los días que faltan al 27 de octubre, es una campaña propositiva. Concretamente, ¿va a votar a favor de las dos leyes que se envían, reapertura otra vez de la posibilidad del canje y el tema de cambio voluntario de jurisdicción? Lo vamos a discutir en el bloque, pero probablemente estamos en contra del cambio de jurisdicción. El cambio de jurisdicción. Sí. Sigo y enseguida me voy a sentar con Francisco de Narváez, y está sentado Miguel del Cel, que es candidato del PRO, ya candidato del PRO en la provincia de Santa Fe. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Gracias a vos, ¿cómo te va? Creo que no va a llegar al momento que vos asumas, pero si tuvieras que votar hoy, ¿votás a favor del canje y del cambio de jurisdicción? Mientras sea beneficioso para el país, para la gente, no habría ningún problema. ¿Tenés opinión formada ya de eso? No, todavía no. O sea, si hoy tuvieras que votar, no tendrías opinión. Hoy no, yo no tengo ningún cargo, yo estoy en plena campaña, pero mientras sea beneficioso para la Argentina, para la gente,
por qué oponernos, ¿no? Más allá de, recién se hablaba de triunfo o derrota, mientras no pierda la gente, que en definitiva por ahí son nombres o políticos los que ganan o pierden, el que termina siempre perdiendo es el ciudadano, el trabajador, ¿no? Por eso creo que más allá de las discusiones hay que lograr hacer cosas buenas por los demás, de eso se trata. Jerónimo Momo Venegas también es candidato a diputado nacional, se está presentando por su movimiento. Gracias por estar con nosotros, Momo. No, al contrario, gracias. No va a llegar, creo, el momento si es que asume, pero ¿votaría a favor de la reapertura del canje? Sí, uno tiene que analizar muy bien, todavía no tenemos un análisis, los diputados que vienen trabajando en esto seguramente pueden acreditar si es favorable o no, pero bueno, nosotros lo vamos a analizar. ¿Alcanzó los 15.000 pesos de suba del piso de ganancias? Bueno, nosotros hace muchos años que venimos luchando contra el mínimo no imponible, ¿no? Lo que realmente se ha hecho hoy creo que es un acto de justicia, más allá que si uno analiza la inflación por ahí no concuerda con la inflación del momento, pero claro, hay que reconocer que es bueno para los trabajadores. Daniel Filmus es candidato a senador, es senador nacional. Gracias por estar con nosotros, Daniel, muy amable. ¿Reaccionó la Presidenta? ¿Entendió que con impuestos a las ganancias y con seguridad era un mensaje que daban las PASO de agosto? Bueno, no solo reaccionó por esa razón, ha convocado a los trabajadores, ha convocado a los empresarios, como ya he dicho, ha convocado a los titulares para discutir los grandes temas del país. Y uno de los grandes temas, sin lugar a dudas, tenía que ver con el impuesto a las ganancias y también con esta otra discusión que tiene que ver con el impuesto a la renta que también hoy ha planteado, porque ha dicho de dónde sale la plata para justamente compensar la diferencia que va a haber a partir de ese ingreso. Y también me parece muy importante el debate que ha habido respecto de los fondos buitres, porque hemos escuchado ayer mismo economistas que han dicho que tan buitres no son esos fondos y que es pobre gente que en realidad invirtió para que tener un ingreso familiar, y hemos visto que claramente hay algunos que corren rápidamente a defender los intereses foráneos y no los intereses de los argentinos. Entonces las dos medidas, la de, en primer lugar, la que tomó la Presidenta respecto al tema de los fondos y la reapertura del canje, ha sido importantísima, y la segunda medida, colocar aquí el lugar donde pagarlo, también para evitar los embargos. Así que nosotros mañana a las 11 mismo vamos a estar en plenario de comisiones, presupuesto y economía, en el Senado, discutiendo y seguramente teniendo el dictamen para poder avanzar rápidamente para la apertura del canje y también avanzar en el cambio de jurisdicción. Termino de presentar a nuestros invitados. Está Gerardo Morales con nosotros también, senador nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Ya tiene posición tomada por los dos proyectos de ley? ¿Cómo va a votar? A ver, nosotros planteamos que la reapertura del canje era una necesidad a partir del fallo Griesa en noviembre del año pasado. Era una medida que había que tomar para la justicia norteamericana, antes de que emita el fallo la Cámara. Así que nosotros estamos de acuerdo en la señal de la reapertura. Mañana, como dice Daniel, vamos a tener una reunión a las 11 con el ministro, y va a ir Kicillof y otros funcionarios. Vamos a ver cuál es la estrategia del gobierno, vamos a ver cuál es el sentido que tiene el cambio de jurisdicción que va a entrar por diputados. Como señal nos parece que habría que haber dado esta señal antes de tener este fallo que es malo para el país. Y bueno, vamos a poner toda la predisposición para colaborar en este momento, dadas las circunstancias. Después mañana hablaremos si las estrategias hasta acá fueron buenas o malas. Me parece que eso en este momento es un debate secundario. Hay que enfocarse en tratar de... Hay como una necesidad del país de que esto se trate y que sea... Yo puedo tarde, miren, nosotros dijimos el año pasado en diciembre, Ernesto Sanz, en nombre del bloque, lo planteó 2 veces en el Senado, la necesidad de aprobar esta ley o de tratar el tema de la reapertura del canje antes de este fallo. Pero bueno, me parece que hay que ver cuál es la estrategia que tiene el gobierno y acompañar todo lo que tenga que ver con zafar y salir de este problema. Está claro. Después de las elecciones, Diana, surgió desde algunos sectores del Frente para la Victoria esta percepción de que hay una intención destituyente. ¿Hay intención destituyente que sean estos 2 últimos años no completados por la Presidenta? Bueno, cuando uno ve que a veces se pide devaluación, se pide endeudamiento, sabemos que hubo gobiernos golpeados fuertemente, gobiernos democráticos, por corridas de ese tipo, y que fueron destituyentes o anticiparon la terminación de un mandato constitucional. Me refiero, por ejemplo, a Alfonsín. Esas tensiones, sobre todo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se han sentido.
Y también algunas, pese a que reclaman institucionalidad, cuando empiezan voces que no respetan lo que usualmente en el Congreso, que es que la primera minoría, que normalmente corresponde al oficialismo en la Casa Rosada, sea la que preside una Cámara, etcétera, bueno, uno lo siente como movidas desestabilizadoras. La agrupación de Francisco Narváez va a pedir, en el caso de que las elecciones se tengan este resultado, que la oposición presida la Cámara de Diputados, como dice Diana Conti. Si hay un número suficiente, si hay una mayoría y esa mayoría está de acuerdo en que se presida la Cámara de Diputados por alguien que no sea parte del partido de gobierno, sí, ¿por qué? Está dentro de las reglas de la democracia, no tiene que ver con un sentido destituyente, para nada, es simplemente los pesos y contrapesos que va a decidir la gente en la elección del 27 de octubre. No tengo ninguna duda que nadie tiene la intención de desestabilizar, simplemente que hay una mayoría que va a ser representada de una forma y una minoría de la otra, así como ha el oficialismo ejercido la presidencia de la Cámara, si la mayoría está, digamos, la representan los partidos de la oposición presidirá la Cámara, y nadie se tiene que sentir mal, ni se tiene que sentir ni agredido, ni con un ánimo destituyente por eso. ¿Acompañarían, Miguel, por ejemplo, que se nombrara un partido de la oposición como presidente de la Cámara? Si vos fueras, ¿vas a ser el jefe de bloque del PRO o tenés aspiraciones de esto? No. Lo importante es estar en lindas comisiones, que ya más o menos las tengo pensada, seguramente una va a ser educación, pero coincido con Francisco, ¿por qué no la oposición? ¿Y por qué no también el oficialismo? Mientras se hagan las cosas de corazón, con respeto, eso es lo que está faltando en la política, ¿no? Parece que hay mucho odio, muchas cosas que se hacen con poca coherencia, pero si las cosas se hacen por buen camino, me parece que no hay por qué afligirse. Pero digo, más allá de la intención es que coincido con él que si la oposición pasa a ser mayoría, ¿por qué no serlo, no? Se supone que no va a haber mayoría propia, salvo que se junte toda la oposición como fue el Grupo A. Bueno, se discutirá y se decidirá. ¿Vos crees que puede volver el Grupo A, Diana? Pero entonces después no reivindiquemos ni a los partidos políticos ni a los frentes políticos, porque los bloques parlamentarios tienen un sentido de ser y es por eso que en general nunca hay una mayoría absoluta de un bloque parlamentario, sino que es la primera minoría la que ocupa ese lugar. Y además me parece que interceder en la línea de sucesión presidencial, es llamativo que la oposición quiera interceder y ocupar un lugar en la línea sucesoria. O sea, vos ves algo más. Creo que no es constitucional, no es reglamentario, no ha sido de práctica y costumbre, entonces, ¿por qué hacerlo? Entonces, la mayoría no es una mayoría que se construye con el comunismo pensando igual que la ultraderecha. Y eso, entonces te amontonás y decís, acá tengo la mayoría para eso, pero después para votar leyes, vota cada uno como quiere. Entonces, si fuera así, entonces hagamos un sistema parlamentario, que no lo tenemos constitucional. Se habla, digamos, usted lo definía como una posibilidad, Diana ha hablado de un amontonamiento. Yo creo que no, pero además venimos con el antecedente de cómo se ha presidido la Cámara, y voy a decir esto, no está presente Julián Domínguez, que es el presidente de la Cámara. La Cámara se ha manejado con muchísima arbitrariedad. Las comisiones se convocan, se tratan los proyectos y se dice, antes de comenzar el debate, no se van a aceptar modificaciones. Bueno, es una forma de conducta, creo que en el debate parlamentario, que se debería modificar. Entonces no cabe la interpretación de porque una mayoría se construye y preside la Cámara y entonces hay una nueva redistribución de las comisiones, lo que debe haber es un debate parlamentario. Ahora, cuando el oficialismo se sienta desde una posición y dice no se aceptan modificaciones a lo que vamos a debatir, bueno, está prácticamente diciendo, señores, esta es verdad, esta es nuestra verdad y no la cambiamos. Creemos que la práctica parlamentaria tiene precisamente que tener otra dinámica. ¿Daniel? No, pienso totalmente lo contrario que decía Francisco de Narváez antes. Hay una primer minoría, que es la que tiene mayor cantidad de votos, que tradicionalmente se respeta esa primera minoría. La respetamos nosotros en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene el PRO primera minoría. No tiene mayoría, tiene la primera minoría. Nos parece justo que presida la Cámara, justamente porque está en la línea sucesoria. Y por el otro lado, hay una cuestión que es lo que decía Diana recién. Lo que hemos asistido nosotros durante mucho tiempo con el Grupo A es a que tuvieron mayoría para elegir la mayoría en cada una de las comisiones. Tenían uno de más y eligieron mayoría en todas las comisiones. Todas las comisiones tenían mayoría de la oposición. Y solamente se juntaban para poner palos en la rueda
a las iniciativas del gobierno nacional. Pero no será también que tiene que ver con una práctica que el kirchnerismo no admitió, digamos, era el libro cerrado, como planteaba Narváez. Perdón, yo podría citar, entre otras, la ley de medios, que mañana esperamos que la audiencia haga un paso hacia su aprobación. Ha tenido cientos de modificaciones dentro del propio Congreso. Muchísimas leyes tuvieron modificaciones, tuvieron debate y tuvieron discusión. Se vota por mayoría. Es decir, no conozco un Congreso del mundo donde gane la minoría. ¿Sí? Sí, por ahora es una cuestión. Bueno, justamente eso se trata de la democracia. Entonces una cuestión es cómo se vota una ley, cómo se discute una ley, cómo se debate una ley. Muchas leyes tienen iniciativa, por ejemplo la de fertilización asistida, una de las últimas, en el propio Parlamento, no son leyes que manda el Ejecutivo. Y hay muchas que se discuten. Nosotros todos los días discutimos leyes donde hay iniciativas del propio Parlamento y se definen por mayoría y por minoría. Ahora, realmente hay partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical, que ha tenido conductas institucionales tradicionales que comparte, por supuesto, y ha tenido siempre una tradición en este tipo de mirada, y me parece que la compartimos. El peronismo la comparte con el radicalismo históricamente en la Argentina. Es senador Gerardo Morales, pero ya los diputados, incluso Oscar Aguado ha dicho, ¿usted cree que institucionalmente no corresponde disputar la presidencia al oficialismo si es la primera minoría? No me parece, aunque da muchas ganas, te aviso, ¿no? Pero no me parece. Y da muchas ganas, porque la verdad que el gobierno aprende a golpe, porque si no... Esta derrota del gobierno hizo que el gobierno comprenda que había que levantar el mínimo no imponible. Ahora necesita una derrota catastrófica en octubre para que empiecen a abordar la inflación, el tema de la inflación. Entonces, este es un gobierno que aprende de golpe, porque si no te llevan puesto. Saque la palabra golpe porque lo van a la estoy viendo a Diana, no, saben que yo no comparto que nosotros tengamos que reeditar una cuestión de acuerdos para tomar la presidencia de la Cámara. Sí, Daniel. No, pero digo, si me permitís, yo creo que el gobierno, después del resultado electoral de octubre, también tiene que comprender que la oposición lo que pretende es también poder instalar su agenda. Se trata de la agenda del gobierno y la agenda de la oposición. Nosotros no queremos imponerle tampoco cuestiones, pero tampoco queremos que nos lleven, como yo siempre digo, como burro a Bolivia, porque así nos llevan. Entonces, yo digo, es el justo equilibrio, me parece que se va a dar con un resultado contundente. Entonces, esperamos una reflexión del gobierno para que todo funcione normalmente, podamos entendernos y podamos tratar la agenda de ustedes y la nuestra. Sí, Daniel. No, yo quería señalar, en primer lugar, rescatar la posición de Gerardo respecto de la historia de la UCR y la historia institucional de la UCR, que a mí me parece que es muy importante. Pero en segundo lugar, decir que no siempre se escucha el resultado de las urnas. Empezamos este programa señalando que justamente había habido un resultado en las urnas y la presidenta había tomado un conjunto de actitudes, como nos pasó en el 2009, también hubo un resultado en las urnas. Todo el mundo firmaba el acta de función del kirchnerismo, sin embargo con mucho más fuerza resurgimos y tuvimos el 54% en el 2011. Yo recuerdo que en el último gobierno de la Rúa, las elecciones de medio término mostraron claramente que había un descontento con el gobierno y se insistió con las políticas y todavía peores, se llamó a caballo, se descontó el 13% de los salarios públicos. No quiero decir todo lo que se hizo después de una elección de medio término. Acá hay una elección de medio término, hay unas PASO todavía, ni siquiera elección de medio término, y es la tradición en general del peronismo y en particular de Néstor y de Cristina, escuchar lo que dice la gente, y rápidamente, la misma semana la reacción fue. No fue que se pasó mucho tiempo, porque realmente cuando hay una opinión mayoritaria del pueblo, nosotros somos los que escuchamos. Y esto no pasó siempre, a tal punto que se terminaron yendo en helicóptero, justamente por no escuchar una elección de medio término y cuál era... ¿No sabés que ese recuerdo me retrotrae la historia de comparar a Isabel con... Sí, perdón. Porque digo, la verdad que si volvemos con los fantasmas de uno se fue en helicóptero, el otro es Isabel Perón, estamos complicados, me parece. Sí, que fue la bomba de tiempo, tuvo el gobierno de la Alianza una gran responsabilidad en lo que pasó. Pero fue la bomba de tiempo que dejaron ustedes, los menemistas, que ahora son kirchneristas. Viejo, no, esto fue así. Dejaron una bomba de tiempo que nos tenía que reventar de la manera que reventó a todos los argentinos. Y también hubieron sectores del peronismo que empujaron ese gobierno. Pero justamente hubieron sectores, muchos que se llenan la boca de hablar de golpismo estuvieron empujando un gobierno en una crisis terminal que casi hace desaparecer a mi partido. Así que, y para quienes nos hacemos cargo,
a pesar de que estuve un año en la gestión y renuncié 5 meses antes de que caiga el gobierno. Ahora, háganse cargo. Y ojo con abusar de la suerte que tienen, ¿no es cierto? Y de no poner los pies sobre la tierra frente a un resultado electoral, porque también les puede pasar lo mismo que se vayan en helicóptero. Dios quiera que no, porque eso no puede volver a pasar. Esa ya es una afirmación un tanto destituyente, les puede pasar lo mismo. No puede pasar lo mismo porque hay una civilidad... Dios quiera que no. Y hay unas instituciones en Dios quiera que no, nosotros no vamos a hacer eso. Justamente, nosotros no hacemos lo que hacen ustedes. Están todos reciclados. Menemita y Kirchner. Simplemente voy a recordar el momento de las Pascuas y cuando en el momento más difícil de Argentina estuvo el peronismo en la Casa de Gobierno al lado del presidente Alfonsín. Un sector del peronismo. El sector del peronismo empezó en el 83 con el tema del acuerdo con los ministros. Pero que ninguna posibilidad de romper con las instituciones en Argentina ahora es se bienvenida, la boca ni ningún del horizonte. tema de los derechos humanos. No, Daniel. estamos hablando si a se ver, reaccionaba vamos a frente al resultado alegrarnos electoral un o no. poco. ¿Vamos 10 a resultado años electoral? de bueno, políticas públicas de inclusión en la Argentina. Pero ponés ese tema, Te hablemos lo de traigo todo, de Daniel. regalo. ¿Para mí? Es para vos. Y son leyes que lo que ha tenido el oficialismo es la voluntad política de que se traten. Incluso con campañas mediáticas previas de que nos iba a traer, o que no había aprobación social, o que había prejuicios, o que nos iba a traer falta de rédito político. Y esto lo hicimos entre todos. Y en estas leyes no es que el oficialismo no escuchó, sino que leyes como matrimonio igualitario, prohibición del trabajo no es que la infantil, oposición no escuchó y son acompañó. banderas de los partidos nacionales y Muchas populares leyes de la agenda que impulsó el Daniel, estatuto del peón, la acompañó. la ley, el estatuto No, y otras materia educativa, Daniel. otras son propuestas también del partido. ¿no? A mí me preocupa, yo te veía sentir cuando hablaba Morales, Miguel, ¿por qué? ¿Cómo? Y bueno, porque yo soy oposición y no se hablan temas que son preocupantes, como la corrupción y tantas cosas que suceden Pero, digamos, en nuestra Argentina, y no se hablan y se pasan facturas de cosas que pasaron ya, y hay que pensar en el futuro. Pero mirando el futuro, Cristina tiene que terminar el 10 de diciembre del 2015, un compromiso Pero no del gobierno. supuesto, por supuesto, y ojalá que todo lo que pasó en las PASO y lo que va a pasar en octubre, sea el resultado que sea, ojalá que sean 2 años fenomenales para la gente. A mí lo que me interesa es, en mi caso, Santa Fe, los santafesinos, y voy a estar peleando por ellos. Ahora, si siguen discutiendo así quién se fue en helicóptero, quién no, lo importante es que la justicia actúe en los casos resonantes de corrupción que están ustedes dedicándole mucho tiempo los periodistas. Y después, bueno, que por supuesto que las instituciones funcionen, como dice la señora Conti, me parece fenomenal. Yo soy nuevo en todo esto, no pretendan ahora que yo dé cátedra de lo que no soy todavía. Bueno, pues ya tenés unos años de candidato. Es que para mí todo está... Primero, que para mí la mayoría de las cosas están inventadas. Y segundo, hay que hacerlo correcto. Cuando todos los dirigentes hagan lo correcto y no roben y hagan lo esencial para que la gente viva mejor, no vamos a estar discutiendo cosas, quién se fue antes. Te lo digo con respeto, Sí, y como lo he dicho muchas veces, digo, yo hoy te pregunto, ¿qué opinión tenés del canje? Vos me decís, todavía no sé. La verdad que tenés unos cuantos, casi fuiste gobernador de Santa Fe, ¿no deberías saber qué opinión, por lo menos en el marco de cómo votar? Pero, a ver, yo no voy a votar ahora. Por supuesto que es tema de todos los días cuando hablamos con los chicos, con los equipos técnicos. Por supuesto que hay que ayudar al gobierno a que esto salga adelante. Sé lo que son los fondos buitres, que son una porquería, que son unos vivos.